Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Ruta de la Prevención, el podcast producido por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, la SUTRAN, y que se emite cada viernes a través de las redes sociales de la Agencia Andina de Noticias. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, como es el control de las dimensiones a los vehículos de carga pesada. Y para eso me acompaña Renzo Arias. Él es analista legal de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas en la SUTRAN. Renzo, gracias por venir hoy a La Ruta de la Prevención. Muchas gracias por la invitación, estimado Javier. Sí, aquí contentos para poder, en todo caso, ampliar los conocimientos, justamente. Siempre hablamos del tema de la fiscalización al transporte terrestre de personas, pero un componente muy importante en la labor de la SUTRAN es la fiscalización también al transporte de carga, a los vehículos que se desplazan por toda la red vial nacional, que suelen ser vehículos muy grandes, camiones, y que llevan carga a veces al puerto, a veces a las zonas mineras, la sierra. Hay todo un despliegue y hay normativas para eso, Renzo. Sí, claro, justamente como bien señalas, estamos hablando de vehículos de una dimensión bastante grande, tanto en altura como ancho, como en longitud, y que evidentemente tienen que cumplir con determinadas características y condiciones técnicas que la normatividad vigente establece, ¿no? Como es el caso del Reglamento Nacional de Vehículos, que es aprobado con un Decreto Supremo 058, ¿no? Y este reglamento establece que cada uno de estos vehículos tiene que cumplir cierto nivel de pesos, de medidas y de dimensiones, que es en realidad lo que SUTRAN fiscaliza a lo largo de toda la red vial nacional, ¿verdad? Exactamente. Como bien señalas, la red vial nacional es una vía, en todo caso, que sirve de conexión entre departamentos y regiones y por la cual transitan vehículos que no solo prestan el servicio de transporte de mercancías, sino también el de personas, como bien ha señalado al inicio. Lo otro corresponde que la SUTRAN, bajo su ley de creación, tiene competencia para poder fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones para este tipo de servicios, sea de personas y de mercancías, así como también tiene que verificar el cumplimiento y realizar el control de pesos y medidas vehiculares conforme el Reglamento Nacional de Vehículos establece, ¿no? Y justamente este control lo realiza a través de lo que corresponde a ser las estaciones de pesaje, ya siendo estas concesionadas o no concesionadas respecto a la administración propia de la SUTRAN. Ok, entonces la SUTRAN, a través de su equipo de fiscalizadores, en los puntos de control permanente que tienen, cuando vamos a suponer pasa un vehículo por Ancón o por Chilca, lo detienen y verifican que cumpla las dimensiones. Claro, justamente como ha señalado, ¿no? En realidad, la fiscalización en lo que corresponde a pesos como tal se realizan a través de las balanzas, ya sean de precisión o y que justamente se ubican en lo que corresponde a las estaciones de pesaje. Okay. Y el control documentario, porque estamos hablando de una prestación de un servicio, evidentemente de los permisos y las autorizaciones que deben tener, también se pueden realizar en puntos de control o lo que corresponde a las estaciones de pesaje. Y lo que corresponde a las medidas vehiculares pueden realizarse también en puntos de control como también en las estaciones de pesaje. Hay que recordar que el control de lo que corresponde a hacer medidas vehiculares, tanto ancho, alto como longitud, se realizan utilizando o empleando lo que corresponde a hacer equipos de medición como winchas y cualquier otro equipo que corresponda, ¿no? Ello lo hace el inspector de SUTRAN debidamente acreditado. ¿Podemos dar o podemos precisar cuáles son esas dimensiones de las que hablamos para que un usuario que nos está viendo o escuchando pueda saber cuánto es lo más alto que puede estar un vehículo o lo más ancho que puede llevar un vehículo de carga? Si hablamos de vehículos de carga, lo que corresponde al Reglamento Nacional de Vehículos, en principio el peso máximo serían 48 toneladas como tal, por la parte de pesos. Y lo que corresponde a las dimensiones, tanto ancho como altura como longitud, de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos, la altura máxima será de 4.10 metros, con una tolerancia del 5%. En ese caso estaríamos llegando básicamente con la mercancía ya cargada en el vehículo a un peso, a una
altura máxima de 4.30 metros. En lo que corresponde al ancho estaríamos hablando de 2.40 y también se le aplica el 5% de la tolerancia. Y en lo que corresponde a la longitud, al largo como tal, ello tendría que corresponder a la configuración vehicular que se esté presentando o que esté observando en este caso el inspector respecto del vehículo. Recordemos que una configuración vehicular es la unión de dos vehículos que corresponden a uno a una categoría N y una categoría O como tal. Entonces corresponde netamente a ello las medidas establecidas como tal. Y evidentemente es el exceso de estas dimensiones ya no corresponde a ser un vehículo convencional, sino corresponde a ser un vehículo especial o un vehículo que transporta una mercancía especial, en caso se excedan las dimensiones máximas permitidas por el reglamento, por lo cual este vehículo especial o este vehículo que transporta una mercancía especial deberá obtener por parte de Provías Nacional la autorización correspondiente, ¿no? Ok, eso me queda claro. Yo quería preguntarte porque, de nuevo poniéndote el ejemplo del transporte de personas, siempre solemos ver que está el tema de los vehículos no autorizados, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las infracciones? ¿Cuál es la más recurrente? ¿Y cuáles son las sanciones pecuniarias que se suelen encontrar en el transporte de carga? Particularmente en eso que estamos hablando de los pesos y las medidas. Bueno, por parte de las infracciones más recurrentes en lo que corresponde a exceso de pesos, podríamos estar hablando de las infracciones que señala el numeral 7 del anexo 4 de la tabla de infracciones y sanciones del Reglamento Nacional de Vehículos. Tenemos el caso de la P1, la P2 y la P3 respecto al exceso de peso que se haya observado a consecuencia del control que se ha realizado en la estación de pesaje. Como bien se señaló al inicio, el control de peso se realiza bajo una balanza de precisión debidamente calibrada y la calibración evidentemente lo realiza por parte de INACAL, y esta calibración tiene un plazo de vigencia, ¿no? En ese sentido, este ticket de pesaje arroja, en caso exceda el peso transportado, ¿no? Va a arrojar el ticket de pesaje va a arrojar el exceso del peso transportado, ¿no? Y con ello se va a determinar los parámetros que corresponde a cada una de las infracciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la infracción P1 como tal, estaríamos hablando de 1.500 a más, ¿no? En el caso de que exista un excedo. 1.500 soles. No. En el caso de la P1 estamos hablando de un exceso que no supere los 1.500 kilos. Ah, ok. Exacto. Entonces luego seguiremos con la P2 y con la P3, ¿no? ¿Y ese tipo de sanciones tienen un monto de pecuniario? Claro, tienen un monte pecuniario y tienen también un porcentaje, tanto para el transportista como para lo que corresponde al generador de carga. Otra cosa que quería preguntarte y que yo he estado viendo en los últimos días es que las autoridades están muy preocupadas en promover el tema de respetar la altura, ¿no? Porque a veces vemos que los camiones no magnifican la altura de los puentes y pasan raspando, casi chocan con los puentes cuando pasan. ¿Cómo es que tú me decías creo que 2.40 era lo máximo, ¿no? En el ancho. En el ancho, ¿no? ¿Cómo es que los camiones deben darse cuenta, prever, para que no pase esto en los puentes cuando se cruza un puente? Porque hay un montón de puentes en la red vial nacional, ¿no? Claro. Es bueno también, en todo caso, instar también a los conductores y, en todo caso, a las empresas de transporte dedicadas al transporte de mercancías, ya sea privados, ya sea transporte de mercancías en general o incluso residuos peligrosos o especiales, a también considerar la señalética en carreteras, ¿no? Y en vías, a efectos de poder verificar las señales de tránsito que nos indican cuáles son las dimensiones máximas por las cuales, básicamente en lo que corresponde a altura como tal, ¿no? Justamente ha señalado una situación que está ocurriendo recientemente por los choques que han ocurrido en la vía de evitamiento, que corresponden a vehículos que estarían en todo caso presuntamente excediendo las dimensiones como tal, ¿no? De igual, ello corresponde netamente a una labor de fiscalización y también de prevención que viene ejerciendo la Sutran a efectos de poder aminorar este tipo de situaciones, ¿no? Casos que vengan ocurriendo, ¿no? Pero como tal, la altura máxima, de acuerdo a lo que establece el Reglamento Nacional de Vehículos, es de 4.10, con una tolerancia del 5%, llegaríamos a 4.30 metros como tal. Sobre eso yo quería preguntarte por la labor en las estaciones de pesaje. Si bien nos has explicado que en las estaciones de pesaje hay todo esto de control de los pesos, de las medidas,
el personal de la Sutran que está ahí las 24 horas realiza también el control de esto que nos decías de que no excedan la altura, porque, o sea, de verdad que pasar los puentes pone en riesgo, ¿no? la integridad de los transeúntes, de la estructura y del mismo conductor. Claro, en todo caso, la Sutran ejerce puntos de control estratégicos. Estos puntos de control, para poder ampliar un poco más la idea de lo que corresponde, son puntos que la Sutran escoge debido a una estrategia de fiscalización, debido a diversos factores, como corresponde a la afluencia de vehículos, y por lo cual, evidentemente, coloca a sus inspectores o traslada a sus inspectores a ese lugar, y para efectos de realizar un control en carreteras en lo que corresponde no a pesos, sino a dimensiones y control documentario. Situación similar ocurre también en las estaciones de pesaje, en donde también en la zona de fiscalización propia de la infraestructura de la estación de pesaje es donde realizan, en todo caso, el control de medidas vehiculares, ¿no? Y en dicho caso, en caso de observarse y exceder las dimensiones máximas permitidas, estaríamos hablando de la imposición de infracciones. Para lo que corresponde justamente al ancho, estaríamos hablando de una P8 y una P9. Por parte del largo estaríamos hablando de una P10, una P11, una P12, y por parte de la altura estaríamos hablando de una P13 y una P14. Y cada una de las infracciones, recuerdo, respecto al tipo como tal de la infracción y a la descripción de la misma, estaríamos hablando respecto a cada una de las tolerancias como tal. En ese sentido, de acuerdo a lo que vaya a observar el inspector durante sus intervenciones en campo, durante su intervención operativa, dispondrá la infracción correspondiente, ¿no? Recordemos también que existen medidas preventivas como corresponde a la descarga de la mercancía transportada, así como también al recibo de la misma, pero ello está más orientado a lo que corresponde a pesajes, ¿no? Pero de igual forma existen acciones preventivas, acciones para poder aminorar ese tipo de casos que el inspector puede recomendar al momento de su intervención de campo. Yo quería ya para ir terminando, Renzo, preguntarte por el tema de la labor en conjunto, ¿no? O sea, Sutran hace una presencia, pero también estamos articulados con la policía, sobre todo porque los vehículos de carga suelen ir a veces al puerto, a las zonas donde hay alta actividad económica. ¿Qué infracciones se han encontrado, sobre todo por el lado de del respeto a la normativa, ¿no? ¿Hay algún tema de infracciones que tú puedas destacar que se hayan encontrado ahí? Claro. Por ejemplo, las infracciones más recurrentes, porque tenemos que tener en cuenta una situación. Existen documentos que sustentan la gestión del transporte de la mercancía. Estamos hablando de la guía de remisión, estamos hablando de los permisos, de las autorizaciones, más allá de lo que corresponde al certificado de inspección técnica vehicular, el SOAT y la licencia de conducir. Estamos hablando netamente de los documentos que sustentan la gestión del transporte. Entre ellos podemos encontrar lo que corresponde a la constancia de verificación de pesos y medidas. Este documento es el que emite el generador de carga luego de haber realizado el control de pesos y de medidas vehiculares, en donde va a señalar cuál es el peso y también va a señalar las dimensiones propiamente de la mercancía que está transportando. Este documento es entregado al transportista antes del inicio de la prestación del servicio de transporte. Entonces, tenemos infracciones dentro de la tabla del Reglamento Nacional de Vehículos que corresponden a la no emisión o también al haberla emitido, no señalando la información debidamente correcta, no como tal. Tenemos el caso de la infracción P15 y el caso de la infracción P16, que son infracciones bastante recurrentes en lo que corresponde a ello. Y las infracciones más recurrentes que hemos podido tener nosotros es por el exceso de pesaje, ¿no? Que son detectadas en las estaciones de pesaje como tal, porque en estos lugares se encuentran las balanzas. Entiendo, de verdad. Renzo, yo te agradezco porque este es un tema que a veces no lo hablamos mucho, no siempre nos enfocamos en el tema del transporte de personas, pero el transporte de carga es muy importante, sobre todo por la dinámica económica del país, ¿no? Este es un país, Perú es un país megadiverso, tenemos mar, tenemos minas, tenemos Ande, tenemos selva, y la red vial nacional pues va de Tumbes hasta Puno, y tenemos las longitudinales que nos permiten darle movilidad a la economía de este país. Muchísimas gracias. Sí, solamente me gustaría agregar un tema especial para no poder acordarme, porque Sutran también fiscaliza el transporte internacional. Entonces, dentro del transporte internacional tenemos a la TIT y a la CAN.
respecto a cada una de sus normativas y las decisiones Que propiamente. son multilaterales, ¿no? Exacto, que son multilaterales, como bien ha señalado. También se realiza el control de medidas vehiculares, que justamente es el tema que nos viene a tratar el día de hoy. Y evidentemente ellos también propiamente su normativa o su parte técnica también establece los límites y las dimensiones permitidas, ¿no? Tanto para el servicio de transporte de personas como también para el servicio de transporte de mercancías. Esa información también es recogida por las intervenciones de Sutran y una fiscalización de gabinete es abordada por la subgerencia a la cual laboro. Ok. Y esa tiene, me imagino que otras proporciones o las mismas. Son proporciones distintas también, ¿no? Y las sanciones son en el marco de la TIC, marco de la TIC TIC. y en el marco de la CAN. Para que la gente que nos mira en redes sociales entienda, la CAN es la Comunidad Andina de Naciones, que Sí. me imagino que son todos los vehículos que entran por Tumbes. Exacto, Y la TIC son todos los vehículos que entran por Puno. exactamente. Ajá. Y ahí también Sutran tiene puestos de control permanente. Tiene puntos de control, ¿no? Los puntos de control usualmente son inspectores de las unidades desconcentradas que son trasladados, son posicionados en esos lugares, ¿no? Y estamos hablando, ¿por qué es importante también el tema del control de pesos y medidas, que quizás es una situación que debemos abordar, ¿no? Porque estamos hablando de la infraestructura vial, que esta no se ve afectada. Entonces Sutran, en pro de ello, en proteger en todo caso este bien jurídico, lo que hace es realizar sus controles a través de las balanzas, así como también sus fiscalizaciones en campo, ¿no? Ok, entonces ha sido Renzo Arias, analista legal de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas. Renzo, yo te quiero pedir, por favor, que dirigiéndote a la cámara, a esta cámara que es la tuya, puedas dirigirte directamente a las personas que nos ven, que nos escuchan, para exhortarles, sobre todo a los conductores, a respetar, ¿no? A respetar los pesos y medidas, porque como tú bien has dicho, es la base de un transporte de carga seguro, ¿no? Para que nuestra infraestructura vial esté adecuada, para no ocasionar siniestros. La base es respetar los pesos y las medidas para los cuales están habilitados. Sí, claro, ¿no? Aprovechando la ventana que justamente y la invitación que nos ha extendido en todo caso, estimado Javier, se insta en todo caso a los conductores en lo que corresponde, más que todo en el tema de las dimensiones vehiculares, respetar lo que es propiamente establece la normatividad vigente, en lo que corresponde al ancho, en lo que corresponde a la altura, en lo que corresponde a la longitud, así como también tener a consideración las rutas por las cuales se están transitando, ¿no? Teniendo en cuenta la señalética propiamente establecida en vías nacionales, a efecto de poder aminorar estos siniestros viales que hemos podido ver a través de los noticieros en las últimas semanas. Es una situación bastante importante, y por el lado de pesos también poder transportar la mercancía de acuerdo a los pesos establecidos en la normatividad vigente, y si en todo caso estamos hablando de transporte de mercancía especial, poder obtener las autorizaciones y permisos especiales por la autoridad competente, que vendría a ser Provías Nacional, ¿no? Ok, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Ha sido Renzo Arias, como ya les dije, analista legal de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte de Pesos y Medidas de la Sutran. Yo me despido, no sin antes recordarles que toda esta información y más pueden encontrarla en todas las redes sociales oficiales de la Sutran, y nos encontramos, si Dios así lo quiere, el próximo viernes. Un fuerte abrazo.